El cielo, tradicionalmente asociado con la paz y la luz, estaba cubierto por una sombra inquietante. Las nubes, densas y oscuras, dominaban el horizonte, transformando la inmensidad del cielo en un manto sombrío. Era un paisaje de agitación, donde las fuerzas de la naturaleza parecían reflejar la confusión interna del mundo. Sin embargo, en medio de este caos, comenzó a manifestarse una figura, desafiando la oscuridad y ofreciendo una luz suave pero potente que tocaba los corazones de aquellos que estaban atentos. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días. Tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Era como si las propias nubes negras se apartaran, dando paso a algo que trascendía lo que la vista humana podía comprender. Poco a poco, el contorno de una figura comenzó a formarse entre las nubes oscuras, como una silueta angelical que surgía de las profundidades del cielo, trayendo consigo un mensaje de esperanza. Esta figura, envuelta en una luz pura e inquebrantable, se reveló como un ángel de Dios. Pero lo que más destacaba no era solo la belleza resplandeciente de esta aparición celestial, sino el mensaje que el ángel traía consigo. En momentos de gran tribulación, cuando los corazones de las personas se veían llenos de duda y miedo, esta visita divina era una señal clara de que Dios aún estaba presente, guiando a sus hijos incluso en los momentos más oscuros. El ángel, que había surgido entre las nubes negras como una manifestación de pureza, representaba la intercesión celestial. Él traía consigo la presencia de María, la Virgen Madre, quien siempre ha estado al lado de sus hijos, especialmente en los momentos de aflicción. El cielo, con sus nubes pesadas y amenazantes, parecía reflejar el momento actual de la humanidad. Pero el ángel venía para disipar ese manto de oscuridad, trayendo un mensaje de fe y valentía. El sonido que acompañaba la aparición no era el de un trueno, sino el de una melodía suave, como si toda la creación estuviera en armonía con ese momento. Las nubes, aunque densas, parecían moverse lentamente, como si quisieran revelar al mundo lo que estaba por suceder. Aquellos que veían la escena sentían una sensación de paz interior, como si el propio Dios estuviera enviando una respuesta a todas sus oraciones. El ángel, en su postura serena y majestuosa, miraba a los fieles que se encontraban en la tierra. Parecía transmitir una tranquilidad inmensa, pero al mismo tiempo, su presencia era un recordatorio poderoso de que la batalla entre la luz y la oscuridad aún estaba en juego. A medida que el ángel se hacía más visible, la luz que lo rodeaba comenzaba a disipar las sombras que cubrían el cielo, como si las nubes mismas se inclinaran ante la voluntad divina. El mensaje que el ángel traía no solo era para los corazones de aquellos que miraban con esperanza, sino también para aquellos que, en su desconcierto y miedo, aún no sabían a dónde dirigirse. En su mirada se podía ver una profunda compasión y un llamado urgente a la fe. No era solo una presencia celestial, sino una invitación a la unidad con Dios, un recordatorio de que la oscuridad no es eterna y que la luz siempre prevalecerá por más que se demore. Con cada palabra que el ángel parecía pronunciar en su mensaje silente, las nubes negras, que antes parecían amenazantes, comenzaron a desvanecerse lentamente. El aire, antes denso y cargado de tensión, comenzó a sentir una frescura renovada, como si el mismo cielo estuviera tomando un respiro profundo, permitiendo que la paz se extendiera a lo largo y ancho de la tierra. De repente, una calma profunda invadió el lugar,
como si el mundo entero hubiera parado por un instante para escuchar. El ángel, en su presencia tan pura, se mantenía entre las nubes, no como una figura distante, sino como un faro de esperanza, demostrando que la Virgen María, Madre de la humanidad, estaba siempre al alcance, dispuesta a interceder por cada uno de nosotros. Esta aparición era, en definitiva, un mensaje claro y urgente de que, aunque la oscuridad sea profunda, la luz de la fe, la esperanza y la oración nunca debe ser olvidada. El ángel traía consigo la paz prometida, una paz que solo puede venir de la conexión con lo divino, de la presencia constante de Dios y la Virgen María. Mientras el ángel permanecía suspendido entre las nubes negras, una profunda serenidad comenzó a invadir los corazones de todos aquellos que habían sido testigos de su aparición. Su presencia, radiante y poderosa, no solo disipaba las sombras, sino que traía consigo un eco de esperanza que resonaba en el alma. A medida que la figura celestial se hacía más visible, su rostro reflejaba una paz inquebrantable, como si su misión fuera, precisamente, entregar la paz que solo se puede hallar en la fe absoluta en Dios. Al observarlo, se podía sentir que el ángel no era solo un mensajero de Dios, sino también el reflejo de la gracia infinita de la Virgen María. Era como si cada palabra que el ángel estaba a punto de pronunciar estuviera impregnada de su amor maternal. El ángel era la voz de la Virgen, la guía de todos aquellos que se encontraban perdidos en la oscuridad, y su presencia era una invitación urgente a la conversión, a la reconciliación con lo divino. El cielo, que antes estaba completamente cubierto por las nubes negras, ahora comenzaba a mostrar destellos de luz. Los primeros rayos del sol parecían abrirse paso a través de las nubes, como si Dios mismo hubiera permitido que la luz celestial se filtrara en ese espacio sagrado. El aire, antes denso, se había vuelto ligero como si toda la creación estuviera renovada, y en ese instante se podía sentir que el mundo entero se detenía para escuchar lo que el ángel tenía que decir. Con una voz que resonaba como un susurro suave, pero al mismo tiempo potente, el ángel comenzó a hablar, no con palabras humanas, sino con una lengua celestial que parecía llegar directamente al corazón de cada uno de los presentes. Aunque sus palabras eran incomprensibles para los oídos humanos, su mensaje era claro y contundente. La paz que emanaba de él se sentía en lo más profundo del ser, como una promesa de que los momentos oscuros de la humanidad pronto darían paso a un tiempo de luz. Amados hijos de Dios, comenzó a decir el ángel, escuchad el llamado del cielo. En este tiempo de tribulación, cuando las sombras parecen cubrir el mundo, recordad que la luz de la fe nunca os abandonará. No temáis, porque la Virgen María, vuestra Madre Celestial, intercede por vosotros en todo momento. Ella os cuida y os guía con su amor incondicional. El ángel, mientras hablaba, levantó sus manos hacia el cielo, como si invocara la ayuda divina. A medida que sus manos se alzaban, el viento comenzaba a soplar con fuerza, pero no de manera destructiva. Era un viento suave, como si la propia naturaleza estuviera colaborando con el mensaje celestial. Las nubes negras, que antes cubrían todo el cielo, comenzaron a dispersarse, dando paso a una claridad que hacía brillar la figura del ángel con una luz celestial. Los tiempos que vienen son de prueba, continuó el ángel, pero no os preocupéis, porque la protección de Dios está sobre vosotros. La Virgen María, la Madre de todos, está aquí, cerca de cada uno de vosotros. Ella os ayudará a atravesar esta oscuridad, guiándoos con su luz. Ella nunca os abandonará, incluso en los momentos más difíciles. Vosotros sois sus hijos, y ella os ampara con todo su ser. Cada palabra del ángel penetraba en el alma, como si estuviera hablando directamente a lo más profundo de los corazones.
Los ojos de aquellos que escuchaban se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de consuelo, porque sabían que, aunque los tiempos eran difíciles, Dios no los había olvidado. La Virgen María, en su amor maternal, estaba allí para protegerlos y guiarlos hacia la paz. La figura del ángel se mantenía inmóvil, pero su presencia parecía llenar todo el espacio. Los que se encontraban en la tierra miraban al cielo con asombro, sintiendo una conexión profunda con lo divino, como si, por un momento, el cielo y la tierra se hubieran fusionado en un solo corazón palpitante de fe. «Es el momento de la conversión», dijo el ángel con una voz firme, llena de autoridad celestial. «Cada uno de vosotros debe examinar su corazón. La oscuridad que se cierne sobre el mundo solo puede ser vencida a través de la oración, la fe y la reconciliación. Dios os llama a ser testigos de su amor, a ser luz en medio de la oscuridad. No permitáis que la desesperación os consuma. En la oración encontraréis la fuerza para superar todo obstáculo». El viento seguía soplando con suavidad, como una caricia del cielo, mientras el ángel miraba con ternura a los fieles que lo observaban. En su mirada había una compasión infinita, como si comprendiera el sufrimiento de cada uno de ellos. Él no solo estaba entregando un mensaje, sino también brindando consuelo a aquellos que se sentían perdidos y abatidos. «Este es el tiempo de preparación», continuó el ángel. «Debéis estar preparados para los desafíos que vendrán. No temáis, porque el Señor está con vosotros. Si os mantenéis firmes en la fe, si os entregáis a la oración y a la conversión, encontraréis la paz que tanto anheláis. María, vuestra Madre Celestial, os guía con su amor. Ella está con vosotros, intercediendo por cada uno de vosotros». El ángel, con su mensaje, había tocado el corazón de todos los presentes. Sus palabras no solo les daban consuelo, sino que les recordaban que no estaban solos. En medio de la oscuridad del mundo había una luz que no podía ser apagada, y esa luz era la fe en Dios, la intercesión de la Virgen María y el amor inquebrantable que Dios tenía por sus hijos. A medida que el ángel comenzaba a elevarse nuevamente hacia el cielo, las nubes, que antes parecían tan amenazantes, ahora se habían dispersado por completo. El sol brillaba con fuerza, iluminando la tierra con su luz cálida. Los fieles miraban al cielo con corazones llenos de esperanza, sabiendo que, aunque los tiempos difíciles aún estaban por venir, no estaban solos. El ángel, mientras se desvanecía entre las nubes, dejó una última bendición para todos. «Que la paz de Dios esté con vosotros siempre. Que la Virgen María os proteja y os guíe. No temáis, porque el amor de Dios nunca os abandonará». Y así, la aparición del ángel terminó, dejando en el aire una sensación de paz profunda y una claridad que perduró mucho después de que la figura celestial se desvaneciera. La luz del cielo no solo había disipado las sombras, sino que había traído consigo la promesa de que, a pesar de las dificultades que aún quedaban, el amor de Dios y la protección de la Virgen María siempre estarían presentes. El viento que soplaba suavemente comenzaba a calmarse, pero la paz que había dejado el ángel aún persistía en el aire. Aunque el cielo ya no estaba cubierto por las densas nubes negras que anteriormente lo oscurecían, la serenidad que emanaba de este fenómeno celestial parecía haber tocado a cada uno de los presentes. Un sentimiento de esperanza y fe se había instalado en sus corazones, como si el propio cielo hubiera descendido para consolarlos en medio de sus angustias. Los ojos de aquellos que habían sido testigos de la aparición del ángel estaban llenos de una nueva luz, una luz que no provenía del sol, sino del interior de sus almas. Era como si el mensaje divino no solo hubiera sido escuchado por sus oídos, sino que hubiera llegado directamente a sus corazones, transformando la manera en que veían el mundo.
La figura del ángel seguía viva en sus recuerdos, en cada palabra que había pronunciado, en cada gesto lleno de amor y compasión. De repente, una quietud profunda envolvió todo lo que quedaba a su alrededor. Aunque el ángel ya no estaba visible, su presencia parecía mantenerse intacta en el ambiente, como un perfume celestial que persistía incluso después de que la fuente de su fragancia se había ido. Las nubes, que antes eran tan oscuras y amenazantes, ahora flotaban como recuerdos lejanos, como si la misma naturaleza hubiera sido sanada por la visita divina. Fue entonces cuando una nueva sensación de unidad se apoderó de la multitud. Los corazones de todos aquellos que habían sido testigos del milagro se habían entrelazado, como si las palabras del ángel y, sobre todo, la intercesión de la Virgen María los hubiera unido en una causa común, la de la esperanza, la fe y la oración. Ya no estaban dispersos, ya no sentían que estaban solos frente a los desafíos del mundo. Ahora sabían que no importaba lo que viniera, porque la protección divina estaba sobre ellos, como una manta suave y segura que los cubría en su caminar. El ángel, en su silencio después de la despedida, había dejado un mensaje claro. La intercesión de María era vital para atravesar las dificultades que se avecinaban. María no era solo una figura celestial distante, sino una madre amorosa y presente en cada aspecto de la vida de sus hijos. Su papel era de protección, de guía y de fortaleza, especialmente en los momentos de prueba y desesperación. Los fieles que habían presenciado la aparición del ángel comprendieron que su misión, más allá de la reflexión personal, era compartir ese mensaje con el mundo entero. Debían transmitir la luz de la fe, la paz de la oración y la certeza de que, aunque los días de oscuridad pudieran ser largos y difíciles, la protección de la Virgen María nunca fallaría. La palabra de Dios, transmitida por el ángel, se había convertido en un llamado a la acción. No era solo una palabra de consuelo, era una invitación a prepararse espiritualmente, a fortalecer la relación con la Virgen María y a buscar siempre la intercesión de la Madre Divina en los momentos de incertidumbre. El ángel había mostrado que la verdadera luz no es una que depende de los elementos del mundo, sino que proviene de la fe inquebrantable en Dios. La oscuridad del mundo, representada por las nubes negras, solo era un recordatorio de que el hombre, cuando se aleja de Dios, se ve sumido en las sombras. Pero el ángel también dejó claro que el regreso a la luz estaba a solo una oración de distancia, que Dios nunca deja de iluminar el camino de sus hijos y que la Virgen María siempre estará al lado de ellos. Mientras las nubes se disipaban por completo, los fieles comenzaron a reunirse en grupos, como si fueran llamados a compartir lo que habían vivido. Las palabras del ángel aún resonaban en sus corazones, y en lugar de buscar respuestas fuera de ellos mismos, empezaron a buscar a los demás. Sabían que, en la unidad de la comunidad, la fuerza de la fe se multiplicaba. Este era el tiempo de apoyar a los demás, de fortalecer a los débiles, de consolar a los afligidos y, sobre todo, de permanecer firmes en la creencia de que la Virgen María, Madre de todos, intercedía por cada uno de ellos. El ángel no solo había venido para traer un mensaje de esperanza, sino para sembrar en ellos el sentido de comunidad, de iglesia. La fe no era solo una cuestión individual, era un lazo que unía a todos los creyentes en un solo cuerpo. En este cuerpo espiritual, cada miembro era importante y su misión era, precisamente, sostenerse mutuamente en los tiempos difíciles. Y así, los fieles comenzaron a orar juntos, elevando sus voces al cielo. No era una oración de desesperación, sino una oración llena de confianza, de certeza en que Dios estaba escuchando, de que las palabras del ángel habían penetrado lo más profundo de sus corazones. Como una sola voz,
Clamaron por la protección de la Virgen María, pidiendo fuerza para enfrentar los tiempos que se avecinaban, y agradeciendo por la intervención divina que los había tocado tan profundamente. La oración era el hilo que los unía a todos, el vínculo que los conectaba a lo divino y entre sí. Y mientras oraban, la luz del sol seguía bañando la tierra, reflejando no solo la claridad del día, sino la claridad espiritual que había descendido sobre ellos. En cada uno de sus corazones ardía una llama nueva, la llama de la esperanza, de la fe renovada y del amor eterno que Dios tiene por sus hijos. Aunque la paz reinaba en el ambiente, no todos los desafíos habían sido superados. El ángel había venido para advertirles que los tiempos que se avecinaban serían difíciles, pero también había dejado en claro que no estaban solos. La intervención divina no significaba la ausencia de pruebas, sino que la presencia de Dios y de la Virgen María estaba asegurada en cada uno de esos momentos de dificultad. El llamado a la preparación espiritual era ahora más urgente que nunca. Los fieles debían seguir adelante con la fe firme, sabiendo que la lucha contra la oscuridad que rodeaba al mundo solo podía ganarse con la oración constante, la unidad entre ellos y la intercesión de María. No podían permitir que la desesperanza los invadiera, pues la luz de la fe era más poderosa que cualquier oscuridad. El ángel, al irse, no los había dejado sin instrucciones. Cada uno de ellos tenía ahora una misión: ser luz en un mundo sumido en la oscuridad. Debían ser portadores del mensaje de esperanza que recibieron y compartirlo con todos aquellos que, como ellos, anhelaban la paz y la protección divina. El mensaje del ángel, transmitido a través de la Virgen María, era claro y profundo. La fe y la oración son las herramientas más poderosas para superar las dificultades. A pesar de las tribulaciones que podrían venir, el amor de Dios nunca fallará. La presencia de la Virgen María, la Madre Celestial, siempre estará cerca, intercediendo por cada uno de sus hijos. El ángel había venido para recordarles que la luz divina siempre prevalecerá sobre la oscuridad y que, a través de la unidad en la fe, la humanidad podría superar cualquier obstáculo que el mundo pusiera en su camino. La misión de aquellos que recibieron el mensaje era ahora clara: caminar con fe, orar con esperanza y unirse como comunidad para abrazar la protección de María, nuestra Madre Celestial. Con el paso del tiempo, la paz que había invadido el corazón de aquellos que fueron testigos de la aparición del ángel no se desvaneció. La luz divina que había tocado sus almas seguía ardiendo con fuerza en su interior. Aunque las nubes negras que antes cubrían el cielo ya no estaban presentes, el mundo continuaba enfrentando su oscuridad interna. Los días por venir no serían fáciles, pero el mensaje divino que había sido entregado no solo era un consuelo, sino un recordatorio del poder infinito de la fe. El ángel había dejado claro que, si bien las tribulaciones seguirían su curso, la fe era el pilar sobre el que debían mantenerse firmes. La intervención celestial no había eliminado los desafíos que la humanidad debía enfrentar, pero sí había traído una verdad fundamental. En los momentos más oscuros, la fe en Dios es lo único que puede sostener a una persona. La Virgen María, con su amor infinito y su presencia maternal, era el refugio seguro para todos aquellos que se sintieran vulnerables. El ángel también había señalado que la unidad era clave. La fe no podía ser vivida de forma aislada, sino que debía ser compartida y fortalecida en comunidad. Como un solo cuerpo, los creyentes debían unirse en oración y acción para enfrentar lo que estaba por venir. No eran solo individuos luchando por sí mismos, sino un pueblo unido en el amor de Dios. La fuerza de la comunidad espiritual sería el refugio en los tiempos de tribulación. A medida que el mundo continuaba con su marcha cotidiana,
Los fieles comprendieron que su misión había comenzado. Habían recibido una revelación celestial que debía ser compartida con los demás. El mensaje del ángel no era solo para unos pocos, era una invitación abierta a todos. Aquellos que habían sido tocados por la gracia debían ser los portadores de la luz, llevando consigo el mensaje de esperanza a los corazones desesperados. La misión estaba clara: ser faros de luz en un mundo que parecía cada vez más sombrío. En medio de esta revelación divina, muchos comenzaron a preguntarse qué sucedería con aquellos que aún se aferraban a la oscuridad. ¿Qué pasaría con aquellos que rechazaban el llamado a la fe? La respuesta no estaba en condenarlos, sino en comprender que la humanidad, en su libre albedrío, podía elegir el camino hacia la luz o seguir la senda de la oscuridad. El ángel había traído una advertencia. La oscuridad no desaparecería por arte de magia, pero aquellos que elegían la luz tendrían la protección divina que necesitaban para avanzar con valentía. La Virgen María, como Madre Celestial, no podía obligar a nadie a seguir la senda de la fe, pero su intercesión siempre estaría disponible para aquellos que lo desearan. El amor de María era incondicional, y ella siempre buscaba a sus hijos, incluso cuando parecían estar perdidos. Pero la voluntad humana, libre para elegir, era un regalo divino que no podía ser forzado. Así como el sol ilumina a todos por igual, la gracia de Dios está disponible para todos, pero es responsabilidad de cada persona abrir su corazón a ella. El ángel, al elevarse nuevamente hacia el cielo, dejó en el aire una última advertencia. Las pruebas que el mundo enfrentaría en los próximos tiempos serían intensas, pero los que se mantuvieran firmes en su fe y en la protección de la Virgen María tendrían la fuerza para superarlas. En cada momento de dificultad, la fe sería su escudo y la oración su espada. La revelación divina había transformado a los presentes, pero también los había empoderado. Sabían que no podían quedarse solo con la luz que habían recibido. Debían ser los portadores de esa luz para el mundo. El llamado a la acción era claro. No bastaba con vivir la fe en silencio. La fe debía manifestarse en obras. El ángel no solo les había entregado un mensaje de esperanza, sino también un mandato divino: compartir la verdad, ser testigos del amor de Dios y llevar la luz de la Virgen María a los lugares más oscuros. Era hora de actuar, de unirse en comunidad, de orar juntos, de fortalecerse mutuamente. El ángel había dicho que la oración era la herramienta más poderosa en tiempos de dificultad, y ahora, más que nunca, la humanidad debía abrazarla. La oración no solo era una conversación con Dios, sino un acto de fe y confianza en su poder divino. Era a través de la oración que la protección divina sería asegurada, y la fe, esa fuerza intangible pero real, los sostendría. Además, la acción también debía ir más allá de las palabras. Los creyentes debían ser ejemplos vivos de lo que significa vivir en fe. Debían mostrar a los demás lo que significa ser hijos de Dios, actuando con compasión, justicia y amor. El mundo estaba necesitado de esta luz, y ahora los portadores de la fe debían brillar con ella. La oración era el pilar fundamental sobre el cual se edificaba la fe de los creyentes. A través de la oración, las personas no solo pedían ayuda, sino que se conectaban directamente con lo divino. En este tiempo de oscuridad, cuando las pruebas eran grandes, la oración se volvía aún más esencial. Era un acto de confianza y rendición ante la voluntad de Dios. El ángel había enseñado que la oración, especialmente la oración de intercesión a la Virgen María, era una manera poderosa de acercarse a la protección divina. María, en su amor maternal, escuchaba cada oración y la llevaba ante el altar de Dios, pidiendo su misericordia y bendición para todos los que la invocaban.
Así como un hijo recurre a su madre en busca de consuelo y protección, los creyentes debían recurrir a María para obtener su intercesión en tiempos de dificultad. Madre María, escucha nuestras oraciones, decía el eco de los fieles en sus corazones. Protégenos de la oscuridad que nos acecha, guíanos con tu luz. En tus manos confiamos nuestra vida, nuestro destino. Era a través de esta oración constante que los fieles encontrarían la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que nunca estaban solos. La Madre Celestial estaría siempre con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Los momentos de oscuridad eran también una oportunidad para la renovación espiritual. El ángel no solo había venido a advertir sobre los tiempos difíciles, sino a ofrecer una oportunidad para que los corazones de las personas se volvieran nuevamente hacia Dios. En la oscuridad, la luz de la fe se hacía más brillante, y aquellos que eligieran caminar en esa luz experimentarían una transformación interior. La fe no era solo un acto de creencias abstractas, sino una fuerza viva que debía manifestarse en la vida diaria. La renovación espiritual era un compromiso personal con Dios, pero también un compromiso con la comunidad de fe. Cada oración, cada acción de amor y justicia, cada acto de compasión, era una semilla que se sembraba en la tierra del alma, y esas semillas, cuando se regaban con fe, producirían frutos abundantes de paz, esperanza y amor. Los tiempos de oscuridad, aunque difíciles, ofrecían una oportunidad para crecer espiritualmente. Los creyentes debían ver en cada prueba una oportunidad para fortalecer su fe, para acercarse más a Dios y a la Virgen María, para convertirse en los testigos vivos del amor divino. Aunque los desafíos que venían eran grandes, el ángel había dejado una promesa eterna. La paz que proviene de Dios nunca se pierde. Los tiempos de tribulación no durarían para siempre, y al final de todo, aquellos que hubieran perseverado en su fe serían recibidos en la paz eterna, en el abrazo amoroso de la Virgen María y en la gloria infinita de Dios. Que la paz de Dios esté con vosotros, había dicho el ángel, y esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de todos los que habían sido testigos de su aparición. La paz que Dios ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión profunda con lo divino. Es una paz que trasciende todo entendimiento humano y que, incluso en los momentos más oscuros, permanece como un refugio seguro. A medida que los días pasaban y el eco del mensaje del ángel seguía resonando en los corazones de aquellos que fueron testigos de la aparición, una nueva comprensión sobre la naturaleza de la redención comenzó a aflorar. La humanidad, marcada por siglos de luchas y sufrimiento, parecía haber llegado a un punto en el que, más que nunca, el llamado a la fe y a la transformación espiritual era urgente. El mensaje del ángel había sido claro. La oscuridad que amenazaba al mundo solo podría ser vencida a través de la luz de la fe y la oración. Pero este camino hacia la redención no solo implicaba una transformación externa, era una revolución interna, un cambio profundo en la forma en que cada individuo veía y vivía su vida. El ángel, en su mensaje celestial, había enfatizado que la luz divina no solo estaba reservada para unos pocos, sino que era accesible para todos, independientemente de su situación, su pasado o sus luchas. La redención de cada alma no era una cuestión de perfección, sino de disposición a abrirse a la gracia de Dios, a arrepentirse sinceramente y a caminar por el sendero de la fe, guiado por la intercesión de la Virgen María. La Virgen María, como Madre amorosa, extendía sus manos a todos, llamando a cada uno a regresar a su corazón. Ella sabía que el dolor y el sufrimiento de la humanidad eran grandes, pero también sabía que el poder del amor divino podía sanar cualquier herida. A través de su maternidad celestial, la Virgen no solo ofrecía consuelo,
sino una vía de regreso a Dios, una oportunidad para todos aquellos que deseaban reconciliarse con su Creador. El camino hacia la redención no era fácil. Para muchos, el proceso de purificación era necesario. Este proceso no solo implicaba la limpieza de los pecados, sino también la purificación del corazón y de la mente. Las sombras que cubrían el alma no se disipaban simplemente por desearlo, sino por un esfuerzo consciente y constante por acercarse más a Dios, por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El ángel, al aparecer en el cielo, había sido un recordatorio de que cada ser humano debía purificarse, pero también de que la misericordia de Dios era infinita. El sacrificio de Jesucristo había abierto el camino hacia la salvación, y la intercesión de la Virgen María ofrecía un refugio seguro para aquellos que deseaban ser transformados por el amor divino. La purificación del alma era, en última instancia, un acto de rendición, de entrega total a la voluntad de Dios. En este camino de purificación, la oración era el medio esencial para alcanzar la gracia de Dios. Cada oración que ascendía al cielo era un acto de fe, una manifestación de la búsqueda constante de la unión con Dios. La intercesión de María en la oración, como mediadora entre el cielo y la tierra, permitía que las súplicas de los fieles llegaran más rápidamente a su Hijo. La oración, entonces, se convirtió no solo en una necesidad, sino en un acto de amor incondicional hacia Dios. Uno de los aspectos más poderosos del mensaje entregado por el ángel era la importancia de la unidad. La humanidad, aunque individual en su fe, no estaba destinada a vivir su relación con Dios de manera aislada. La fe, como un lazo espiritual, debía ser compartida y vivida en comunidad. Esta unidad en la fe era esencial no solo para el fortalecimiento de cada miembro de la comunidad, sino para enfrentar los retos que se avecinaban con mayor fortaleza. El ángel había señalado que en la unidad de los creyentes residía una fuerza inmensa. Juntos, en oración y acción, podrían enfrentar cualquier adversidad. La presencia de Dios entre ellos sería mucho más poderosa cuando se unieran como un solo cuerpo espiritual. Esta comunidad, guiada por la fe y la oración, debía ser un faro de luz para todos aquellos que aún caminaban en la oscuridad. Cada miembro de la comunidad tenía una responsabilidad: orar por los demás, apoyarse mutuamente en los momentos de dificultad y, sobre todo, ser testigos de la luz que había sido entregada a sus corazones. No se trataba de una fe egoísta, sino de una fe que se compartía con generosidad, que se ofrecía a aquellos que aún no conocían el amor de Dios. La comunidad de creyentes debía ser, entonces, un reflejo del reino de Dios en la tierra. No debía ser una comunidad de juicios o divisiones, sino un lugar de amor, compasión y misericordia. En ese espacio sagrado, donde la oración y la unidad prevalecían, la fe se veía y se sentía en cada acción, en cada palabra y en cada gesto. A lo largo de la historia, la Virgen María había sido la intercesora fiel de todos aquellos que acudían a su protección. Su amor incondicional no conocía barreras y su maternidad era un refugio para todos. Cada vez que los fieles se acercaban a María con un corazón sincero, ella les ofrecía consuelo, esperanza y dirección. La aparición del ángel en las nubes negras había sido un recordatorio de esta verdad. La Virgen María estaba más cerca de sus hijos que nunca. Su amor no era solo un consuelo en los momentos de alegría, sino también en los de dolor y angustia. Ella estaba allí, dispuesta a acoger a todos bajo su manto protector, a guiarlos en sus momentos de desesperación hacia la luz divina. El ángel había llegado para hacer que la humanidad recordara la cercanía de María y cómo su intercesión ante Dios nunca fallaba. Como madre, ella sabía lo que sus hijos necesitaban, incluso antes de que lo pidieran. El amor maternal de María no solo era un amor que consuela,
sino un amor que transforma, que cura las heridas más profundas del alma y lleva a cada hijo a la reconciliación con Dios. El ángel había dejado claro que la salvación no era un destino lejano, sino un camino que debía recorrerse cada día. La fe en Dios, la oración constante y la intercesión de la Virgen María eran los medios por los cuales cada persona podía encontrar la paz eterna. Aunque las dificultades y tribulaciones seguirían acechando al mundo, aquellos que perseveraran en la fe serían recompensados con la salvación eterna. Este camino de salvación requería un esfuerzo constante. No era suficiente con solo recibir el mensaje divino. Era necesario vivirlo, practicarlo y compartirlo. La salvación no era un estado de perfección, sino de constante búsqueda de Dios, de arrepentimiento sincero y de amor hacia los demás. La humanidad debía ser transformada desde el interior hacia afuera. En este caminar hacia la salvación, cada paso de fe era respaldado por la presencia divina. El ángel había venido para abrir los ojos de los fieles, para que vieran que la salvación estaba al alcance de todos. Aquellos que perseveraran, que se aferraran a la oración y a la unidad en la fe, encontrarían la paz que solo Dios puede dar. Aunque el mundo parecía estar cubierto por la oscuridad, la promesa de un nuevo amanecer seguía vigente. El mensaje del ángel había sido un recordatorio de que la luz de Dios nunca se extinguiría y que al final de todo, la paz eterna sería alcanzada por aquellos que se mantuvieran firmes en la fe. La Virgen María, con su amor y protección, guiaba a sus hijos hacia esa luz, hacia la salvación eterna. El Señor estará con vosotros, había dicho el ángel. No temáis, porque yo soy vuestra luz y vuestra salvación. Y así, mientras la humanidad avanzaba por el camino de la fe, con la Virgen María como guía, cada paso hacia adelante era un paso hacia la paz, la reconciliación y finalmente hacia la salvación eterna. Tras la aparición celestial del ángel y la revelación del mensaje divino, aquellos que fueron testigos del evento se sintieron renovados y comisionados. Sabían que el camino hacia la salvación era una misión colectiva, un esfuerzo unido que exigía no solo una transformación interna, sino una acción concreta para iluminar la oscuridad que seguía reinando en el mundo. La comunidad de creyentes que había sido tocada por la luz divina estaba ahora llamada a ser luz para los demás, a llevar el mensaje de fe, esperanza y amor de Dios a aquellos que aún vivían en la desesperación y la oscuridad. La misión de ser luz en el mundo no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Era un llamado a vivir los valores del reino de Dios, el amor incondicional, la misericordia, la justicia, la paz y, sobre todo, la compasión hacia los demás. El ángel, al aparecer entre las nubes negras, no solo había traído una advertencia sobre los tiempos difíciles que se avecinaban, sino también una invitación a todos los fieles a convertirse en instrumentos de la voluntad divina, llevando la luz de Dios a los rincones más oscuros de la humanidad. Ser luz en el mundo significaba vivir como testigos del amor de Dios. A través de sus vidas, los creyentes debían reflejar la gloria de Dios, mostrar con sus actos de compasión, amor y generosidad que el camino de la fe era el único que podía guiar al ser humano hacia la paz verdadera. No era suficiente con rezar en privado o guardar el mensaje divino solo para sí mismos. El llamado era a ser una luz visible que pudiera iluminar a todos los que se encontraran en la oscuridad. A través del ejemplo, los creyentes debían mostrar al mundo que la fe no solo es un conjunto de doctrinas o rituales, sino un modo de vida.
El testimonio de la fe se daba no solo en las palabras que se pronunciaban, sino en la forma en que se trataban a los demás, en la generosidad de corazón, en la disposición a perdonar, en la voluntad de ser instrumentos de paz. La vida cristiana, cuando se vivía verdaderamente, se convertía en una luz que guiaba a otros hacia la misma paz y esperanza que se había recibido del cielo. El ángel había señalado que el mundo no podía salvarse por sí mismo. La humanidad, en su fragilidad, necesitaba de la intervención divina para encontrar el camino hacia la luz. Y sin embargo, el Señor había confiado en los creyentes para que fueran parte activa de ese proceso de transformación. Al ser luz en el mundo, los fieles se convertían en instrumentos de la redención divina, llevando el mensaje del Evangelio de salvación a todos los rincones de la tierra. Uno de los aspectos más poderosos del mensaje del ángel era la importancia de la oración colectiva. No solo se trataba de la oración individual, que era esencial, sino de la oración en comunidad. El ángel, al surgir de las nubes, había creado un vínculo entre los presentes, un vínculo que trascendía las diferencias y los desacuerdos. La oración colectiva unía a los creyentes en un solo corazón, una sola voz, pidiendo la intercesión divina para enfrentar los desafíos venideros. El poder de la oración colectiva radicaba en su capacidad para unificar a los fieles en un propósito común: glorificar a Dios, pedir su ayuda y protección, y buscar la unidad en el Espíritu Santo. La oración en comunidad era, por tanto, un medio para fortalecer la fe de todos, para que la luz de Dios brillara aún más intensamente a medida que el número de aquellos que se unían en oración crecía. A través de la oración conjunta, los creyentes podían enfrentar cualquier adversidad. No estaban solos en sus batallas espirituales, sino que se apoyaban unos a otros, intercediendo por las necesidades del mundo. La oración colectiva era también una manifestación de amor por los demás, un acto de servicio y de generosidad espiritual. En tiempos de crisis, la oración unificada traía la paz que el mundo tanto necesitaba. En el camino hacia la redención, la intercesión de la Virgen María continuaba siendo fundamental. Como Madre Celestial, ella se encontraba cerca de sus hijos, guiándolos en su lucha espiritual y protegiéndolos de las fuerzas del mal. El ángel, al aparecer en el cielo, había mostrado no solo la magnitud de la oscuridad que se avecinaba, sino también la presencia constante de María, quien intercedía por cada uno de sus hijos. María, en su maternidad divina, ofrecía consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y fortaleza a los que enfrentaban las pruebas más duras. Su presencia en la vida de los creyentes era un recordatorio constante de que Dios no los había abandonado, de que su amor y su misericordia eran inquebrantables. La Virgen María, como Madre Protectora, no solo estaba para ofrecer consuelo en los momentos de angustia, sino también para guiar a los creyentes en su lucha contra el mal. Ella era la estrella que iluminaba el camino de los fieles, mostrándoles cómo seguir los pasos de Cristo. Su ejemplo de humildad, obediencia y amor incondicional servía como guía para todos aquellos que deseaban caminar por el sendero de la fe. A través de la intercesión de María, los fieles podían encontrar la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades del mundo. Ella no solo era un refugio seguro, sino un modelo a seguir en su devoción a Dios y su amor hacia los demás. El ángel, al aparecer entre las nubes oscuras, también había traído un mensaje de esperanza para los tiempos difíciles que se avecinaban. Aunque el mundo parecía estar sumido en la oscuridad, la luz divina nunca se extinguiría. La presencia de Dios, que había sido revelada a través del ángel, seguiría guiando a los fieles, incluso en los momentos más oscuros.
La esperanza era el ancla que mantenía a los creyentes firmes, sabiendo que, aunque las pruebas podían ser intensas, la victoria final sería para aquellos que perseveraran en la fe. La promesa de la vida eterna, de la paz que solo Dios puede dar, era una esperanza firme e inquebrantable. El sufrimiento presente no era más que una parte temporal de la vida que daría paso a la gloria eterna en el reino de Dios. El ángel había señalado que a pesar de las dificultades, la luz del amor divino siempre prevalecería. El mensaje era claro: no debían temer, porque el poder de Dios era más grande que cualquier adversidad. La esperanza en la vida eterna, el consuelo de la Virgen María y la fuerza de la fe serían los pilares que sostendrían a los creyentes en los tiempos venideros. El ángel también había destacado que el camino hacia la unidad en el cuerpo de Cristo era a través del amor. La humanidad había sido dividida por el pecado, por la envidia, el odio y la división, pero el amor divino era el puente que unía a todos en un solo cuerpo espiritual. La llamada a amar al prójimo como a uno mismo era esencial para lograr la paz en el mundo y para avanzar en el camino de la redención. El amor no era solo una emoción, sino una decisión consciente de tratar a los demás con compasión, perdón y comprensión. El ángel había venido para recordar a todos que, si bien las luchas del mundo eran reales, el amor de Dios siempre superaba cualquier división. Al vivir el amor cristiano, los fieles no solo construían el reino de Dios en la tierra, sino que también se preparaban para la gloria eterna que les esperaba. El mensaje final del ángel era claro: la fe, la oración, la unidad y el amor eran las claves para superar los tiempos de prueba y caminar hacia la salvación. Aunque la oscuridad del mundo continuaría acechando, los creyentes debían mantenerse firmes en su fe, sabiendo que la luz de Dios nunca los abandonaría. La Virgen María, como Madre Celestial, estaría siempre a su lado, intercediendo por cada uno de ellos. Y así, la misión de ser luz en el mundo continuaba. Cada creyente estaba llamado a ser un reflejo del amor de Dios, llevando la esperanza y la paz a todos aquellos que se encontraran en la oscuridad. La victoria final sería de los fieles, y la gloria eterna los esperaba junto a la Virgen María y con el amor divino que nunca fallaría. Con cada día que pasaba, el mundo parecía oscurecerse más. Las noticias de calamidades, conflictos y desafíos parecían abarcar todos los rincones del planeta. Sin embargo, para aquellos que habían sido tocados por la aparición del ángel, el mensaje celestial seguía siendo claro. La fe en Dios y la protección de la Virgen María serían los refugios donde encontrarían fortaleza en medio de la tormenta. La vida seguía siendo una lucha diaria, pero había algo inquebrantable en los corazones de los fieles, una paz interna que solo podía venir de Dios. Aquellos que, a través de la oración y la reflexión, habían encontrado la verdad en las palabras del ángel, sabían que no importarían las pruebas que vinieran, pues la fuerza de su fe sería más grande que cualquier adversidad. La tribulación, aunque pesada, se convertía en una oportunidad para purificar el alma, para fortalecer la relación con Dios y para transformar las pruebas en momentos de crecimiento espiritual. El mensaje del ángel había traído una revelación profunda. La tribulación no era el fin, sino una fase de preparación para lo que estaba por venir. La luz que emanaba de la fe de los creyentes era lo único que podía disipar la oscuridad. La esperanza es uno de los regalos más poderosos que Dios da a sus hijos. Aunque el mundo parecía estar sumido en la desesperación, aquellos que confiaban en el plan divino nunca perdían la esperanza. La esperanza era lo que mantenía a los fieles firmes, sabiendo que incluso en medio de la prueba, Dios tenía un propósito para cada sufrimiento. La promesa de la vida eterna era la luz que iluminaba el camino, y esa luz
nunca se apagaba. El ángel, con su presencia celestial, había demostrado que la oscuridad no era eterna y que los tiempos de tribulación eventualmente darían paso a la victoria final. Los creyentes debían mantener la esperanza viva, recordando que la victoria sobre el mal ya estaba asegurada a través de Jesucristo. La esperanza en la promesa de Dios era la clave para mantener la paz en medio de la tormenta. Los tiempos de prueba revelan la verdadera fuerza de la fe. Aquellos que realmente han abrazado la fe en Dios no se derrumban ante las dificultades, sino que encuentran la fortaleza para seguir adelante. La resiliencia en la fe es el testimonio más claro de que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Cada día, los fieles se levantaban con la certeza de que, aunque las pruebas siguieran, Dios estaba con ellos. La fuerza provenía de la certeza de que, en su debilidad, la gracia de Dios los fortalecería. El ángel había enseñado que la vida cristiana no se trataba de estar exentos de sufrimiento, sino de cómo afrontar ese sufrimiento con fe y esperanza. La resiliencia no significaba negar el dolor o la dificultad, sino aceptar que la vida cristiana está llena de pruebas y que esas pruebas son una oportunidad para acercarse más a Dios. A través de cada desafío, los creyentes se volvían más fuertes, más sabios y más confiados en la fidelidad divina. La resiliencia en la fe no solo era una cualidad de los creyentes individuales, sino un atributo de la comunidad de fe. Juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, se sostenían mutuamente. En los momentos de mayor incertidumbre, los fieles podían encontrar refugio en el amor incondicional de la Virgen María. Ella, como madre de todos, estaba siempre dispuesta a abrazar a sus hijos, sin importar cuán perdidos o afligidos estuvieran. La intercesión de María era el refugio seguro donde los creyentes podían acudir para encontrar consuelo, paz y fortaleza. La Virgen María no solo estaba para ofrecer consuelo durante las dificultades, sino también para guiarlos en la dirección correcta. Ella les enseñaba a sus hijos a mantener la fe, a permanecer firmes en la esperanza y a no dejarse llevar por el miedo. Como madre amorosa, María sabía que los fieles necesitaban más que nunca su protección en los tiempos difíciles. El ángel había dejado claro que la presencia de María nunca estaría lejos de aquellos que la invocaban. A través de su amor materno, María intercedía por los creyentes, pidiendo a su Hijo que les diera la fuerza para superar cualquier desafío. María era el refugio seguro, la luz en medio de la oscuridad, y la guía que conducía a sus hijos hacia el amor y la misericordia de Dios. La oración es la herramienta más poderosa que tiene un creyente para superar las dificultades. La oración no solo es una conversación con Dios, sino un medio para recibir su gracia, su paz y su fortaleza. En los tiempos de tribulación, cuando la desesperación parecía estar a la vuelta de la esquina, la oración era el ancla que mantenía a los fieles firmes. El ángel había enseñado que la oración debía ser constante, tanto en los momentos de paz como en los momentos de dificultad. La oración no era solo un acto de peticiones, sino un medio para conectar con el corazón de Dios, para recibir su dirección y su guía. En tiempos de prueba, la oración fortalecía el alma, la renovaba y la preparaba para enfrentar los desafíos con fe. Los fieles también debían recordar que no estaban solos en su oración. La Virgen María, al igual que el ángel, estaba intercediendo por ellos ante Dios, pidiendo que la gracia divina se derramara sobre cada uno de los que se encontraban en la lucha. La oración colectiva, además, unía a la comunidad de creyentes, creando un lazo de solidaridad y fuerza espiritual. Los tiempos difíciles no eran solo una prueba de resistencia, sino una oportunidad para descubrir el propósito divino detrás de las dificultades. El ángel
había transmitido que Dios no enviaba el sufrimiento sin un propósito, y que cada prueba era una oportunidad para acercarse más a Él, para purificar el alma y para crecer espiritualmente. Cada sufrimiento que experimentaban los creyentes tenía un propósito divino, y aunque no siempre era evidente, la fe les enseñaba a confiar en que Dios tenía un plan para sus vidas. El ángel había revelado que incluso en las situaciones más oscuras, la mano de Dios estaba presente, guiando a sus hijos hacia la paz y la victoria. A través del sufrimiento, los creyentes aprendían a depender más de Dios y a confiar plenamente en su plan. La tribulación, por tanto, no debía ser vista solo como una carga, sino como una oportunidad para unirse más estrechamente a Dios. A través de la fe y la oración, los creyentes podían encontrar el propósito divino en medio de la prueba y comprender que el sufrimiento no tenía la última palabra. El amor de Dios y su plan perfecto para cada uno de sus hijos prevalecerían al final. Aunque los tiempos de tribulación eran intensos, la esperanza de la redención final nunca desaparecía. El ángel había dejado en claro que la victoria final ya estaba asegurada a través de Jesucristo. La paz eterna era la promesa de Dios para todos aquellos que perseveraran en la fe. La esperanza en la vida eterna era lo que mantenía a los fieles firmes, sabiendo que las dificultades presentes no eran permanentes. La redención final, cuando todos los creyentes serían reunidos en la gloria de Dios, era la promesa que guiaba sus pasos. La fe en la redención final también les permitía enfrentar el sufrimiento con una perspectiva eterna. Aunque el sufrimiento era real y doloroso, no era el fin de la historia. Había un propósito divino en todo, y ese propósito culminaría en la paz eterna con Dios. La promesa de que la tribulación no duraría para siempre era una fuente de esperanza para todos los creyentes. El ángel había venido para recordarles que aunque los tiempos eran difíciles, la victoria final estaba asegurada. La oscuridad no prevalecería, y la luz de Dios brillaría para siempre. Este fin de la tribulación no solo marcaría el final de las dificultades, sino el comienzo de un nuevo amanecer, un amanecer donde los creyentes vivirían en la presencia de Dios, rodeados de su paz y su amor eterno. La Virgen María, como Madre Celestial, sería la guía que llevaría a sus hijos a ese nuevo comienzo, donde la redención final sería su recompensa. En este nuevo comienzo, el sufrimiento ya no tendría lugar, y la paz que solo Dios puede dar sería la única realidad. Los fieles, que habían perseverado en la fe, serían recibidos en los brazos amorosos de Dios y vivirían para siempre en su gloria. A medida que los días continuaban, los creyentes que habían recibido el mensaje del ángel y el consuelo de la Virgen María comprendieron que su camino hacia la redención no solo pasaba por la oración, la fe y la esperanza, sino también por una profunda transformación espiritual. La adversidad, aunque dolorosa y desafiante, se había convertido en una oportunidad para un cambio interno más profundo que les permitiría enfrentar el futuro con corazones renovados y una conexión más cercana con lo divino. La tribulación, a pesar de ser un peso, no solo golpeaba las puertas de su fe, sino que también las fortalecía. La adversidad se había transformado en un medio para forjar una relación más profunda con Dios, y cada prueba superada era un recordatorio de que su gracia y misericordia nunca fallaban. Los fieles comprendieron que la transformación espiritual no venía sin esfuerzo, pero que al pasar por la prueba del fuego, el oro de su fe resplandecería más fuerte y puro. El ángel había traído el mensaje claro de que la transformación espiritual era un proceso continuo. No se trataba de un cambio instantáneo, sino de una dedicación diaria a la oración, al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios y con los demás. La gracia de Dios no solo transformaba el alma,
sino que también daba la fuerza necesaria para superar las tentaciones y dificultades que venían con la vida. Para muchos, el proceso de transformación era la mayor bendición que podían recibir, ya que les permitía ser más como Cristo, más como María y más como los hijos e hijas que Dios siempre había destinado que fueran. La fe, en su sentido más profundo, no era solo un acto de creencia, sino una fuerza interior que los sostenía incluso en los momentos más oscuros. Para aquellos que se habían enfrentado a la prueba, la fe se había convertido en su refugio más sólido, su faro de luz en medio de las tormentas de la vida. A medida que la oscuridad del mundo parecía aumentar, la luz de su fe brillaba aún más intensamente, iluminando su camino y mostrándoles que la victoria final de Cristo ya estaba asegurada. El ángel había mostrado que la fe en Dios, aunque pequeña como un grano de mostaza, podía mover montañas. Era una fe firme, que no se quebraba por las adversidades, sino que se fortalecía a través de ellas. La verdadera fe, entonces, no solo era una creencia intelectual, sino una confianza plena y radical en el amor de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían dar todo en contra. Esta fe no era estática ni complaciente. Era una fe viva que crecía y se expandía a medida que enfrentaban las pruebas, cada vez más seguros de que Dios estaba con ellos en cada paso. La fe no solo era una cuestión de conocimiento o palabras, sino de acción. Aquellos que vivían con una fe firme demostraban en sus actos de misericordia, en su amor por el prójimo y en su valentía al enfrentar los desafíos, que realmente confiaban en las promesas divinas. A través de estos actos, la fe se volvía tangible y visible, no solo para ellos mismos, sino también para los demás. Esta luz de fe que irradiaban era una invitación a otros para que también abrazaran el amor de Dios y vivieran según sus enseñanzas. La oración, enseñada por el ángel y vivida por los creyentes, había pasado de ser solo un acto ritual a convertirse en una necesidad diaria, una forma constante de mantener la comunión con Dios. Para muchos, la oración era ahora el pilar que sustentaba su vida espiritual. No era solo un momento dedicado a pedir algo a Dios, sino una conversación continua con el Creador, una oportunidad para recibir su paz, su sabiduría y su dirección. La oración en comunidad, como se había señalado durante la aparición del ángel, también jugaba un papel crucial. La fuerza espiritual que surgía de los momentos de oración conjunta era poderosa, pues los corazones se unían en una sola petición, en un solo deseo de buscar a Dios y pedir su intervención. La oración colectiva fortalecía no solo a los individuos, sino a toda la comunidad, que compartía la carga de las dificultades y se apoyaba mutuamente en la fe. En cada momento de oración, los creyentes experimentaban una transformación interior. La oración los acercaba a Dios, les permitía escuchar su voz en lo más profundo de su ser, y les daba las respuestas necesarias para enfrentar los desafíos que se les presentaban. La oración era también una oportunidad para arrepentirse, para buscar perdón por sus fallos y para alinearse con la voluntad divina. En este espacio sagrado, todo lo que era temporal y terrenal se desvanecía, y solo quedaba el amor eterno de Dios, rodeando y guiando a sus hijos. La gracia divina era el pilar fundamental que sustentaba a los creyentes durante las pruebas. Mientras que las dificultades físicas y emocionales parecían imponentes, la gracia de Dios, que se manifestaba a través de la oración, la fe y la intercesión de la Virgen María, era el verdadero sostén. Sin la gracia de Dios no hubieran podido perseverar. La gracia era un regalo inmenso que los sostenía en su caminar, les ofrecía consuelo en medio de la angustia y les daba la valentía para seguir luchando.
El ángel, en su aparición, no solo había traído el mensaje de esperanza, sino también el recordatorio de que la gracia de Dios estaba disponible para todos los que la buscaran con sinceridad. La gracia no era algo que los creyentes pudieran ganar por sus propios méritos, sino que era un don gratuito de Dios que se ofrecía a todos aquellos dispuestos a recibirlo. Era la fuerza interior que les permitía caminar en los caminos de Dios, sin importar cuán empinados o desafiantes fueran. La gracia, además, se manifestaba no solo en momentos de crisis, sino también en los momentos cotidianos. A través de la gracia, cada pequeño acto de fe, cada gesto de compasión y cada momento de oración se convertía en una ofrenda agradable a Dios. Así, la vida de los creyentes se transformaba en un reflejo del amor divino, un testimonio de su bondad y de su poder para transformar todas las cosas. A medida que los fieles continuaban su peregrinaje de fe, se daban cuenta de que la transformación espiritual no tenía fin. Cada día, cada oración, cada acto de misericordia y perdón era una oportunidad para acercarse más a Dios, para purificar su corazón y para prepararse para la gloria eterna que los esperaba. El ángel había dejado claro que la vida cristiana era una constante transformación. No se trataba de alcanzar una perfección humana, sino de vivir en la plenitud de la gracia de Dios, permitiendo que Él obrara en ellos para hacerlos más semejantes a su Hijo, Jesucristo. Este camino de transformación era a veces doloroso, pero siempre lleno de esperanza, pues los creyentes sabían que, al final, serían recibidos en el reino eterno de Dios. A través de la intercesión de la Virgen María, los fieles podían ser transformados profundamente. María, como modelo perfecto de obediencia y humildad, les enseñaba cómo vivir según la voluntad de Dios y cómo abrir sus corazones a su gracia. A través de ella, los fieles experimentaban el amor maternal de Dios y se fortalecían para enfrentar las dificultades de la vida con una fe inquebrantable. Al final de su camino, los creyentes sabían que la verdadera transformación culminaría en la resurrección final, cuando, al final de los tiempos, todos los que habían perseverado en la fe serían resucitados en gloria y vivirían para siempre en la paz y el amor de Dios. La resurrección era la promesa final, la garantía de que la lucha contra la oscuridad, el sufrimiento y la muerte no era en vano. Los que se mantenían firmes en la fe, como testigos de la luz, serían recompensados con la vida eterna en la presencia de Dios. La visión del ángel, la intervención de la Virgen María y la luz divina que guiaba a los creyentes les recordaba constantemente que la verdadera victoria era espiritual. Aunque las tribulaciones de este mundo eran reales, no debían temer, pues la vida eterna y la victoria de Cristo ya estaban aseguradas. El mensaje final que los fieles llevaban consigo era simple pero poderoso. La fe en Dios es la única certeza en tiempos de incertidumbre, y en Él, a través de su gracia y de la intercesión de María, todo ser humano puede ser transformado, perdonado y finalmente resucitado en gloria.